Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo otra recomendación. En esta ocasión les quiero recomendar un libro muy interesante que se llama Flores para Algernon. Flores para Algernon fue escrito por Daniel Keyes o Daniel Keyes y es muy interesante esta obra. Esta obra es un poco de ciencia ficción. Se trata donde unos doctores, unos científicos agarran a una persona y a un ratón para hacerlos más inteligentes. Primero vamos a hablar de el protagonista que se llama Charlie Gordon. Charlie Gordon era una persona que tenía un poco de deficiencia mental, no era como tan inteligente como el promedio que debería de ser. Entonces él tenía muchas ganas de ser inteligente para ser aceptado, porque siempre de niño sufrió muchísimo por no ser inteligente, pero tiene un corazón muy bueno y él narra básicamente toda la historia en forma de diario y la narra muy bonito porque la narra con mucha inocencia o con mucha pureza o muy natural. Este hombre, él como quería ser inteligente, él iba a una escuela para personas con retraso mental. Entonces iba ahí a aprender a leer y aprender a escribir. Trabajaba en una fábrica de pan o una panadería más o menos, donde su tío, antes de morir, que era amigo del dueño, le hizo prometer que le iba a dar a este muchacho trabajo de por vida para que él se pudiera sustentar y no anduviera batallando aquí y allá, porque como tenía esa condición mental, pues era muy difícil para él salir adelante. Los papás, digamos, se deshicieron de él. Una hermana que tenía también nunca lo procuró y fue a parar allá. Iba a parar a un centro de, de donde tienen a estas personas, pero el tío lo rescató y lo pudo acomodar aquí. Entonces el muchacho está tratando de sobrevivir y de tratar de ser más inteligente. Aquí en la escuela donde va a aprender, pues obviamente van puras personas con su condición. Ahí una de las maestras se entera de que están buscando a alguien así como él para hacer un experimento y volverlo más inteligente, entonces lo recomienda. Bueno, hasta ahí vamos bien. Estos científicos empiezan a hacer su experimento con un ratón. Se llega el día de que llevan a Charlie a conocer el ratón y lo ponen a competir contra el ratón. Había una especie de vallas, así más o menos, y el ratón la recorría rápido. Y a Charlie le daban algo como que también tenía que hacerlo él, y él no podía, y el ratón siempre le ganaba, y el ratón siempre le ganaba. Y él ya le caía bien mal el ratón, decía, ¿cómo odio este ratón? Porque siempre me gana, no puede ser que este ratón sea más inteligente que yo. Después se enteró que el ratón estaba en este tratamiento y ya dijo, pues por esta razón me gana. Lo fueron entrenando y con el tiempo ya él le ganaba al ratón. Y ya le ganaba al ratón y después ya quería al ratón y ya se hicieron amigos con el ratón y ya todo muy bien. Pasó el tiempo y Charlie lo operaron y le hicieron algo en la cabeza. Después, en la panadería donde él trabajaba, los compañeros ya lo miraban con malos ojos, porque antes él narra que le hacían muchas cosas aparentemente para divertirse, pero en realidad eran maldades que le hacían, porque él tenía esa condición mental. Entonces, ya cuando él fue descubriendo y fue viendo todo lo que hacían, ya no lo querían, ya lo hacían al lado y ya no encajaba con ellos, entonces él se empezaba a sentir más solo. Entre más inteligente se sentía o se preparaba o se hacía o le hacía efecto este experimento, él se iba sintiendo más solo, ya no encajaba ni aquí ni acá. El único, digamos, que lo consolaba, la único consuelo que él tenía era que iba a ser más inteligente. Total, así siguió y siguió él con este tratamiento hasta que un día el dueño de la panadería lo despidió. Lo despidió y le dijo que no, que él era, pues ya estaba, como quien dice, sobrecalificado para trabajar ahí, que le había prometido al tío que mientras no tuviera cómo mantenerse, pues él lo iba a tener ahí, pero que en realidad ya todos los empleados
le estaban haciendo pues como una junta y diciéndole que ya no lo querían ahí porque se creía mucho, porque esto, porque aquello. Y él en realidad pues sí, ya estaba súper inteligente. Total, hubo una convención donde estos científicos iban a presentar al ratón y al muchacho para hacerles saber a la sociedad lo que podían hacer con las mentes, digamos, un poco discapacitadas y traerlas a la luz, hacerlos brillantes, hacerlos pues muy brillantes, tan brillantes de que en esta conferencia Charlie se revela y les dice a los científicos que por qué hacen esto, por qué hacen esto, por qué hacen aquello, y ellos no sabían qué decirle, no sabían cómo contestarle. Él se devoraba libros y se devoraba todo, y su mente estaba súper brillante al extremo que era más inteligente que ellos. Entonces él no podía creer que alguien que supuestamente era muy inteligente lo estaba capacitando a él para ser inteligente, si él ya era inteligente. Ahora con estas cosas que hacía, pero que lo miraban a él nada más como un instrumento, no lo miraban como un ser humano, y es lo que más le molestaba, que nadie se ponía a pensar en él, que lo miraban nada más como un instrumento para este experimento, y ese le molestaba de sobremanera al extremo que salió mal con ellos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Luego, aquí viene lo interesante. Cuando él jugaba con el ratón, que este ratón se llamaba Algernon, jugaba y de repente empezó a notar cosas en el ratón que ya no iban. Unas cosas media raras que ya no iban con la forma de comportarse. El ratón empezó a actuar raro y empezó a hacer cosas que ya no, a ponerse agresivo. Y él dijo, lo que le está pasando al ratón me va a pasar a mí en el futuro. Y empezó a tomar cartas en el asunto, fue a conocer el lugar donde lo iban a llevar originalmente y miró cómo era y cómo estaba ahí para si lo tenían que llevar, pues ya saber más o menos a lo que se iba a enfrentar. Así pasó otra vez el tiempo y él cada día iba perdiendo la inteligencia, ya en vez de ganarla iba perdiendo, iba recordando cosas que no tenía nada que ver, y a veces se confundía y a veces no sé, le daban dolores fuertes en la cabeza y empezó a sufrir las consecuencias del experimento. Entonces él empezó a despedirse básicamente de la gente que lo rodeaba de una manera muy especial. Tienen que leer el libro y saber cómo pasó esto. Y luego, un día, el ratón muere. Cuando eso pasa, él se siente muy triste, lo entierra en un árbol ahí y dice, cuando yo me vaya, le llevan flores a Algernon. Por eso es el título del libro, Flores para Algernon, porque él quería mucho a ese ratón, porque el ratón le recordaba lo que él podía hacer o lo que él iba a hacer o cómo iba, digamos, a terminar, y cómo el ratón y él fueron básicamente unos instrumentos de este experimento para pues nada más usarlos y después desecharlos, porque le dijeron que cuando esto le pasara al ratón lo que iban a hacer con él, y él se puso muy triste porque dijo que no era posible que los trataran de esa manera. Entonces les recomiendo este libro, se llama Flores para Algernon de Daniel Keyes. Léanlo y me hacen saber qué les pareció. Tiene muchísimas cosas interesantes. Esto es nada más un poquito de lo que les conté o que me recordé de lo que pasó en ese libro. Saludos y hasta el próximo video.